Buenas tardes, mi nombre es Diana Boscán, pertenezco a la Escuela de Derecho, estoy en el quinto trimestre y pertenezco a la Universidad Bicentenaria de Aragua. Estoy en la sección 1 de la cátedra Obligaciones 2. Hoy les vengo a exponer sobre las obligaciones y sus características. Su concepto es el vínculo jurídico mediante el cual ambas partes, acreedora y deudora, quedan ligadas debiendo a la parte deudora cumplir con una prestación objeto de la obligación. Dicha prestación puede consistir en dar, hacer o no hacer, teniendo ser los primeros causas posibles, lícitas y dentro del comercio. Los sujetos quedan obligados, al igual que el objeto de la obligación, deberá estar determinado o ser determinable. Según la doctrina alemana, la obligación es la necesidad jurídica de mantenerse la aptitud del cumplimiento voluntario de la prestación debida. Un contrato. Un contrato es un acuerdo legal, oral o escrito, manifestado en común entre dos o más personas con capacidad jurídica, es una de las partes del contrato, que se obligan en virtud del mismo, regulando sus relaciones de determinada finalidad o cosa, cuyo cumplimiento pueden compelerse de ambas es recíproca. Si el contrato es bilateral o compelerse una de las partes, el contrato es llamado unilateral. Cumplimiento del contrato. Su cumplimiento puede completarse de manera recíproca, es bilateral. Si una de las partes se obliga, es unilateral. Fuerza obligatoria de los contratos. La norma legal encargada de determinar la obligatoriedad de los contratos está en el artículo 1133 del Código Civil venezolano. Cito: todos los contratos legalmente celebrados es una ley para los contratantes y no puede ser inválido sino por un consentimiento mutuo o por causas legales. La equidad. La equidad proviene del vocablo latín aequitas, que quiere decir igual. Es la justicia entendida como dar a cada quien lo que corresponde, concepto general y abstracto, aplicada en los ciertos casos, según Aristóteles. El gran jurista romano Cicerón consideró la equidad como fuente de derecho, permitiendo a éste superar los inconvenientes de no adecuarse la norma al caso concreto por haber evolucionado de las costumbres, adecuando el logro del valor justicia y que no puede privar a los individuos de sus derechos esenciales. Responsabilidad civil. La responsabilidad civil es la obligación de resarcir el resarcir que surge como consecuencia del daño provocado por un incumplimiento contractual. Esta se denomina responsabilidad contractual o de reparar un daño que ha causado a otro con el que no existía un vínculo previo. Esa se denomina responsabilidad extracontractual, sea en la naturaleza o de un bien equivalente monetario, habitualmente mediante el pago de una indemnización de perjuicio. Según Díaz Picasso, define la irresponsabilidad como sujeción de una persona que vulnera un deber de la conducta impuesto en intereses de otro sujeto de la obligación de reparar el daño producido. Un ejemplo sería los padres. Los padres son responsables civilmente de los hijos hasta que cumplan 18 años o en su defecto se emancipen. Responsabilidad contractual. El pago es una forma natural y normal de cumplir una obligación y un método de extinción, siendo la más esperada de las consecuencias de la responsabilidad contractual. Responsabilidad contractual o responsabilidad civil contractual es el conjunto de consecuencias jurídicas de que la ley le asigna a las obligaciones derivadas de un contrato. En razón de esta definición es que de esta materia también se le conoce como efecto de las obligaciones. Pablo Rodríguez la define como el deber de indemnizar los perjuicios causados por el incumplimiento de una obligación preexistente derivada de un contrato, de una relación contractual. Indemnización por daños y perjuicios es aquella acción que se le otorga al acreedor o la víctima para exigir de parte de su deudor o bien causante de sus daños para la cantidad de dinero equivalente a la unidad o beneficio que de aquel se le hubiera reportado del incumplimiento efectivo, íntegro y oportuno de la obligación, instaurada entre las partes o la reparación del mal causado a la víctima. Dicho de otra manera, la compensación por daños y perjuicios indemniza directamente a la víctima por importantes pérdidas sufridas. Daño emergente. El daño emergente corresponde al valor o precio de un bien o cosa que ha sufrido un daño o un perjuicio, cuando el bien o la propiedad
de una persona ha sido dañada o destruida por otra, estamos ante un daño emergente y la indemnización de este caso será igual al precio del bien afectado o destruido. Lucro cesante. El lucro cesante es una forma de daño patrimonial que consiste en la pérdida de una ganancia legítima o de una utilidad económica por parte de la víctima o de sus familiares, como consecuencia del daño y que ésta no habría producido si el evento dañino no se hubiera verificado. Cláusula penal. Al estudiar los elementos de garantía del incumplimiento de una obligación del derecho civil, se entiende como cláusula penal aquella cláusula que puede asegurar el cumplimiento de una obligación sujeta de una pena que consiste en búsqueda de garantizar su cumplimiento, pues no de hacerlo se le impone una pena a quien lo incumple. Esto tiene como su característica, si el deudor no cumple, se le pone su pena. La importancia de las obligaciones es que ambas partes quedan obligadas entre sí para cumplirse una a otra jurídicamente y así determinar quién es el deudor y quién es el acreedor. Muchísimas gracias.